quiero hablarte de los productos que me han hecho muy feliz este año. Quiero que quede muy clara una cosa, y es que yo no considero que acumular más o tener más productos o lo que sea te hace más feliz, en absoluto. De hecho, considero que cuantas más cosas tienes que cuidar, y eso también te puede generar un estrés extra. Sin embargo, este año le he dado bastantes vueltas a cuáles han sido los productos que he utilizado más allá de la review. Cuáles han sido aquellos que de verdad he encontrado un hueco en mi día a día, y sobre todo que cuando los uso me generan una sensación positiva o un cambio positivo en mi vida. Ninguno de los productos de los que te voy a hablar, ninguno está patrocinado. Algunos sí que son de sponsors de hace ya bastante tiempo, pero eso no ha condicionado en absoluto el haberlos incluido o no en esta lista. Siempre en esta época del año, justo al final, hay un montón de empresas que hacen un montón de descuentos en productos que luego cuando los terminamos comprando decimos, ¿por qué he hecho esto? Sin embargo, de los que no nos arrepentimos son de aquellos que sí que nos generan una sensación de felicidad. Muchos de los productos de los que te voy a hablar son de tecnología, obviamente mi canal es de tech y además yo soy súper nerd, pero también hay otros productos que no tienen nada que ver con ella, que simplemente han mejorado mi calidad de vida este año. Creo que con este vídeo vas a conocerme un poco más. El primero que quiero incluir es este de aquí, es el Remarkable Paper Pro Move, aunque también tengo por aquí su hermano mayor que es el Remarkable Paper Pro. El Paper Pro salió el año pasado, en 2024, justo a finales, y sobre todo este ha sido el que más he utilizado durante todo el 2025. Su pantalla grande, los colores y sobre todo la sensación al escribir sobre este Remarkable me parece que es incomparable a cualquier otro paper tablet de los que hay en el mercado. Me envían un montón de ellos las marcas, pero al final el que termino utilizando ha sido este. A finales de este año, en septiembre u octubre, una cosa así, lanzaron este de aquí, el Move, que simplemente es una versión más pequeña. Y si tuviera que decirte cuál he utilizado más, si el tamaño grande o el tamaño pequeño, el tamaño pequeño es el que más estoy utilizando porque lo llevo siempre conmigo, al final se ha convertido en una especie de extensión, lo suelo llevar también en mis viajes, en la mochila, y sí que ha sustituido un hábito que empecé a adquirir en 2023, que era escribir en una agenda. Bueno, pues esa agenda de papel, mi Moleskine, se ha terminado convirtiendo en este de aquí. Hay ciertas cosas que sí que me gusta más de escribir en papel, sobre todo porque soy un fan de la papelería. Me encantan los bolígrafos, las pegatinas, todas esas cosas. Y eso obviamente en el Remarkable no lo puedes hacer. Pero ¿sabes para lo que lo utilizo muchísimo? Para pensar, para hacer mis vaciados mentales por las mañanas. Me levanto y con ese primer café del día me organizo. Miro las tareas que tengo que hacer, o también los pensamientos que tengo, las ideas de nuevos vídeos, o incluso ideas para mi empresa. Y todo eso lo reflejo en este cuaderno. Y luego, otra cosa que me encanta es poder sincronizarlo directamente con el Mac. En fin, ya te digo, Remarkable no me ha pagado por decir esto en absoluto, ojalá, porque sería de estos sponsors que sería como perfecto. Así que me han enviado ellos los cuadernos, pero es que los he terminado utilizando de verdad, y sobre todo que han significado un cambio para mi vida en este 2025, y en 2026 estoy convencido de que voy a seguir utilizándolo. He tenido que ir a buscarlo a mi bolso porque es que se ha convertido en un accesorio. Mi cámara de Fuji. Antes tenía la X100V, pero este año decidí comprarme la X5. Mira, te digo lo que pasó. Fuji me mandó la X5. Me encantó la experiencia. Es exactamente el mismo sensor que la 106, que sería la siguiente de la que yo ya tenía. Y estuve utilizándola durante un mes y medio, que fue lo que me la prestaron. Y cuando me tocó devolverla, porque muchísimas de estas cosas en tecnología funcionan así. Te prestan el producto, lo pruebas y al cabo del mes y medio, lo devuelves. Bueno, pues lo que me sucedió es que terminé comprándomela porque me gustó tantísimo que dije, venga, voy a darme un capricho. Las cámaras de Fuji me encantan, sobre todo porque son muy fáciles de utilizar, tienen una sensación también de fotografía analógica, aunque todo es digital, y luego las recetas o los LUTs que puedes hacer dentro de la cámara considero que son muy bonitos. He utilizado la 105, la anterior, durante un montón de años, y espero utilizar la X5 durante otros muchos años más. Es verdad que los teléfonos móviles, el iPhone 17 Pro hace unas fotografías que son espectaculares, y si les aplicas unos buenos presets puedes crear una sensación muy parecida. De hecho, te diría que hacer fotos con el iPhone 17 Pro es mucho más versátil que hacerlo con esta cámara, pero hay momentos en los que honestamente simplemente te apetece hacer fotos con una cámara de este estilo. Es más un capricho, pero un capricho que me gusta.
A principios de este año recibí este de aquí, que es el iPod Classic pero modificado. No es la versión que salió hace casi 20 años en absoluto, porque este tiene USB-C, tiene Bluetooth, entonces vas a poder conectarle también unos auriculares como los AirPods. Tiene una capacidad de 512 GB, que es mucho más que toda la biblioteca de música que yo tengo. Y luego, como he sustituido el HDD por el SSD, para tener esa sensación de que hay algo dentro, de que algo vibra, decidí ponerle un motor áptico. Y sí, esta de aquí es la versión del iPod si Apple lo lanzase en 2025. Me gusta mucho escuchar música de esta forma, primero porque al final es como yo me he criado escuchando música, descargando la música en el Mac, después pasándola a mi iPod e ir a dar una vuelta, sin pensar si tengo datos o si ese disco está en Spotify o en Apple Music. Y sobre todo una cosa, que es estando mucho más offline. Si te fijas, estos tres productos de los que te he hablado, el Remarkable, la cámara y el iPod, son tres dispositivos que te hacen estar mucho más desconectados. Y es que eso ha sido una de las cosas que más he intentado hacer este año. No publicar tanto, pero cuando lo he hecho, ya sea en Instagram, en el canal de YouTube o en TikTok, he intentado que fuese todo de forma más consciente, que estuviese mucho más pensado. Y sobre todo, yo, como persona, estar menos tiempo en las redes sociales. De verdad, si un influencer, vamos, una persona que vive de que la gente le vea en internet, te está diciendo quiero estar menos tiempo en las redes sociales, eso es porque las redes sociales no son tan buenas. Vale, en junio lanzaron uno de los productos que más felicidad me ha traído, que ha sido la Nintendo Switch 2. Ya sabes que soy un fan de Nintendo, pero niveles 1000. Antes de hacer todos estos vídeos de tecnología, de Apple, de mis vlogs, hacía vídeos de Nintendo. El primer vídeo que hay en este canal subido es un vídeo de unboxing de la Nintendo 3DS. Aunque luego no continúe mi canal de videojuegos, los videojuegos siempre han formado parte de mi día a día. Y más en concreto, Nintendo. Entonces, cuando este año lanzaron la continuación más directa de la Switch 1, pero con mejores gráficos, con una mejor pantalla y unas características más actualizadas, dije, perfecto. ¿Por qué? Porque son horas y horas de entretenimiento. Los juegos de Nintendo no son los que mejores gráficos tienen, en absoluto, pero considero que sí que son de los más divertidos que puedes tener. Llevo ya un montón de horas en Zelda, Tears of the Kingdom y otras tantas en Pokémon ZA. La vida de esta consola acaba, como quien dice, de comenzar y ya nos ha traído un montón de títulos que digo, no me da tiempo a jugar a todo lo que están lanzando. Así que sí, Nintendo Switch 2, uno de los productos para mí de este año. Aquí ya voy a entrar en la parte más personal y no tanto de productos de tecnología como tal. Tampoco es un producto como tal, pero la reforma de la casa, que es un montón de objetos, me ha traído mucha infelicidad, pero también al mismo tiempo felicidad. Mucha infelicidad porque ha sido o está siendo un proyecto titánico, el proyecto más largo en el que nos hemos metido Eloy y yo. Llevamos casi 2 años o más con toda esta reforma. Desde que compramos la casa hace 3 años ya estábamos pensando en esta casa la vamos a remodelar. Después hubo que buscar al arquitecto, ahorrar, muy importante, hasta que por fin nos metimos a hacer la obra. Ya una vez que la obra está hecha, ya vivimos aquí, hay que decorarla, comprar muebles y hacer que esto se convierta en un hogar. Pero una de las cosas que para mí me han traído más felicidad en esta casa y que recomiendo que cualquier persona debería tener en su casa es su pequeño rincón. En mi caso es un rincón de lectura. Mi biblioteca, mi mesita, mi sillón, eso me trae muchísima felicidad. La biblioteca fue un regalo que me hizo Eloy, estuvo construyéndola él mismo durante un fin de semana. Realmente son 4 librerías de IKEA que están montadas y recortadas para que puedan caber en ese espacio, y las de arriba son las mismas librerías pero dadas la vuelta. Es que Eloy es súper ingenioso y consiguió hacer esta biblioteca un poco proyecto de fin de semana, pero con un resultado que considero que es espectacular. Los libros, al igual que los videojuegos, siempre han formado una parte muy grande de mi vida. De hecho, desde que mi madre me inculcó el gusto por leer, siendo muy pequeño, con 6 años, una cosa así, no he parado de leer. He tenido periodos en los que he leído menos, pero ahora estoy en uno de los que estoy leyendo bastante. Y no te lo digo en plan de, oh, me encanta leer, soy súper listo leyendo. No, en absoluto. Porque muchísimas de las cosas que leo son basura infecta. Y lo sé, y me encanta. Un 50 sombras de Grey, perfecto. ¿Es literatura que vaya a ser recordada? No. Pero me encanta. Me lo paso bien leyéndolo y ya está. Hated Rivalry, pues lo mismo. O sea, ¿está bien escrito? No. ¿La historia es complicada? Ya te digo yo que no. ¿Pero que es muy divertido? Sí. Me gusta leer un poco de todo. Desde lo que te he dicho hasta libros un poco más complejos o algunos que, por ejemplo, me llaman simplemente la atención su título. Además, también estoy mejorando mucho mi vocabulario en inglés gracias a todos estos libros. Es como mi especie de Duolingo personal. Siempre he considerado que gastar dinero en libros no es gastarlo, sino que es invertirlo. O al menos es la
justificación que me pongo. Cuando por fin pude ver mi rincón de lectura, mi sofá montado y la biblioteca, dije, vale, esto sí empieza a ser un hogar. Hace relativamente poco hice una colaboración con S-Gimme, que es una marca de proyectores súper famosa y gigante, e hice una colaboración para un proyector grande, que es el Horizon, que lo suelo proyectar aquí en mi estudio. Pero bueno, eso fue una colaboración pagada y aunque te digo una cosa, el proyector es una pasada, también cuesta un dinero. Pero creo que fue para mi cumpleaños. La marca me envió el Mogo 4, fue como un regalo. Y este, que es un proyector láser mucho más chiquitito, lo he utilizado un montón, sobre todo en mi antiguo apartamento, para ambientar las cenas. Ponía la luz ambiental, los sonidos y tal, y daba un ambiente espectacular. No lo he utilizado tanto para proyectar películas, aunque probablemente este año cuando abra el jardín lo ponga allí, sobre todo porque es un proyector portátil, pero te digo que ha sido un producto que me ha dado felicidad, sobre todo por el ambiente tan cozy que crea. Junto a todos estos productos cozy que me generan tanta felicidad, hay uno que obviamente tengo que volver a repetirlo. No sé si alguna vez había hablado específicamente de mi cafetera, aunque la has visto en 1.000.000 de vídeos. Y es la Rancilio Silva Pro X. Esto fue un regalo que me hizo Eloy en mi cumpleaños, no en el de este año, sino en el del año anterior. Y también el molinillo. Creo que la máquina son $2.000 y el molinillo son 700 u $800. Invertir $2.800 en un equipo para café me parecía una locura, hasta que lo llegas a amortizar. Como sabes, yo tomo muchísimo café, y aunque las cafeterías de la zona son una pasada, poder prepararte tu propio café en casa, jugar a tunear como quieres las cosas, eso es algo que me ha traído muchísima felicidad y que durante todo este 2025 he estado perfeccionando. Además que tomar café de mi cafetera se ha convertido en un ritual de todas las mañanas, y pensar en que poco a poco me estoy convirtiendo en un mejor barista de mi propia casa me genera también felicidad, me gusta. Es un pequeño lujo diario que me ha hecho muy feliz. Y luego también pienso en otra cosa, en el consuelo de, si pienso cuánto tiempo me va a durar, cuántos cafés me tomo al día, hago un poco las matemáticas a mi forma y con un poquito de ilusión y digo, prácticamente la cafetera ha sido gratis. No sé si ha sido porque al pasar los 30, ya tengo 35, te empiezan a hacer ilusión otras cosas. Además, esto ha sido muy curioso, porque también ha sido otra marca que me lo ha regalado para mi cumpleaños. Fue como mi cumpleaños y como un welcome home o algo así. Que fue la aspiradora de mano, es de Roborock y me encanta. Hay muchos días por las mañanas que no sé por dónde empezar. Tengo un montón de proyectos, vídeos que grabar, sponsors a los que responder, un equipo al que coordinar y encima de todo eso, el caos de estar viviendo en una reforma. Por eso todavía no te he enseñado la casa, porque faltan cosas, faltan detalles, pero faltan. Y tener una rutina de, ok, ahora haces esto, ahora haces lo otro. Me ha ayudado muchísimo a empezar mis días con un mejor pie. Y parece una chorrada, pero el hecho de aspirar mi estudio o aspirar la primera planta, poner mis auriculares y centrarme en algo tan sencillo como vamos a eliminar el polvo de aquí, me hace feliz. También me hace feliz la Thermomix, la amasadora, el horno, el frigorífico. Literalmente me he convertido en mi madre. Y ¿sabes qué? Me encanta. Bueno, y ya cuando te diga lo siguiente que tengo en la lista vas a flipar, porque es la ropa de andar por casa. Una cosa que hacía hasta ahora es que utilizaba la ropa vieja como ropa de andar por casa. Y este año decidí hacer una cosa diferente, que es comprarme ropa específicamente para andar por casa. Uniqlo es una de mis marcas favoritas, es económica y es extremadamente cómoda. Y la directora creativa de Uniqlo, Claire, lanzó una línea específica que se llama C, que es como de básicos, que está realmente pensado para que los utilices por la calle. Pero yo me compré varios chándal para utilizar en casa y me parecen muy cómodos. Y hay una cosa muy real, y es que cuando trabajas como autónomo desde tu casa, vestirte bien, pero estar también cómodo, te cambia totalmente la mentalidad con la que afrontas el día. Otra cosa que no tiene nada que ver con la tecnología, pero me ha gustado mucho. Mis zapatillas de correr. Son unas zapatillas de la marca On, que creo que es de Suiza. Me las compré hace no demasiado tiempo y aunque yo no corro, este año sí que he entrenado muchísimo más. Sí que me apunté al club de corredores de Nueva York. No sé si te acuerdas de un vídeo en el que comentaba todo esto. Salió mal, me lesioné de la rodilla. No te lo he contado en los vídeos de YouTube, pero
pero lo pasé un poquito mal. Y al final he terminado encontrando en mi rutina de gimnasio el levantar pesas, algo que me gusta mucho. No compito con nadie, simplemente me pongo mis auriculares y compito conmigo mismo en intentar levantar cada vez más peso. Tampoco busco una forma de tener cuadrados ni nada parecido, sino simplemente es el hecho de moverme, de sentirme ligero. Y sobre todo este año, después de entrenar tanto, uno, he bajado mi volumen de grasa corporal, que era una cosa que me estaba preocupando un poquito. Terminé 2024 con un 21-22%, ya ahora estoy entre un 15 un 16, no estoy definido, pero he reducido bastante la grasa. Sobre todo he mantenido a raya mi dolor de espalda, que era algo que me estaba causando de verdad una preocupación en los años anteriores. Y estas zapatillas, que me parecen extremadamente cómodas para ir al gym, me han encantado. Pero junto con todo este cambio, el Apple Watch ha tenido que ver muchísimo. No quería incluir ningún producto de Apple en esta lista, pero considero que tengo que hacerlo con el Apple Watch. Este año para mí el Apple Watch, este de aquí es el Series 11, no le he hecho review todavía, pero he estado utilizando muchísimo más el Apple Watch. Hace un par de años empecé a utilizar un reloj muy bonito de Omega, pero el problema que tienen los relojes analógicos, aunque molan mucho y efectivamente te mantienen desconectado, son piezas totalmente clásicas y tienen un cuidado espectacular. Al final, lo que me ha gustado del Apple Watch y el motivo de por qué he terminado volviendo es porque me motiva a entrenar y me motiva a cuidarme. Hay una aplicación en concreto, la tengo por aquí, que se llama Bebel. Aquí me dice la recuperación que he tenido, el sueño, un porcentaje, un 83%. A pesar de que hoy no he dormido muchísimo, no he llegado a las 7 horas, pero he descansado mucho y me siento con energía. Y luego además mi índice de estrés, un 56, que es muchísimo menos que el 96 que tuve ayer. Pues esta aplicación me ha encantado. También hay otra, no sé si te la puedo enseñar, porque creo que estoy en un test, que se llama Fit Woody, que además está hecha por un equipo español y es preciosa. Es una especie de mascota y a medida que vas consiguiendo ciertos retos de fitness, vas cuidando de tu mascota. O sea, está muy bien. No sé si la puedo enseñar. Les escribiré previamente un mail preguntándolo. Allá por junio, una cosa así, me compré la pulsera de Whoop y honestamente no me ha terminado de gustar tantísimo. La estuve utilizando de forma súper consistente durante 2-3 meses aproximadamente, pero me parece más incómoda, muy tosca. Y luego las métricas que te da cuando las comparas con el Apple Watch, hay cosas que dices, vale, las hace mejor Whoop y otras cosas que las hace mejor el Apple Watch. Considero que, por ejemplo, hay gente que lleva las dos, el Apple Watch y la Whoop, y eso es para darte ya un vistazo espectacular de tu salud. Pero yo no necesito esa imagen tan clara. Y cuando pongo en la balanza la incomodidad de llevar la Whoop y los datos que me ofrece, al final la he dejado por ahí. No sé por qué lo he puesto en este punto de la lista, pero otra cosa que me gusta muchísimo es el incienso. Este incienso me lo trajo mi amiga Yuka de su viaje a Corea. Es con olor a higo y son unos palitos que se queman y tardan 15 minutos aproximadamente. Además no tiene el palito de madera por dentro, es simplemente la parte de incienso y hace que huela muy bien la casa. Me ha gustado tanto que estuve buscando si en Estados Unidos lo vendían y encontré una tienda de San Francisco que les quedaban 3 cajitas y decidí comprarles todas. Al final, algo tan importante como el mobiliario que tienes en una casa es cómo huele tu casa y hace que cuando vuelves a tu hogar después de un largo viaje, cuando abres la puerta y tu casa huele bien, huele al olor que tú recuerdas, digas, he llegado. Y hablando de viajar, ya este es el último producto, ha sido mi maleta Rimowa. Este, al igual que otras muchas piezas caras de las que te he hablado, no lo compré yo, fue un regalo de mis cuñados. Ellos saben que viajo muchísimo y que este año va a ser especial con muchos viajes y justo antes de toda la época de más vuelos me llegó esta maleta. Es el típico producto que has visto un montón de veces en redes sociales y que dices, ¿cómo puede costar tanto una maleta? Y honestamente, si hubiese tenido que ser yo con mi propio dinero, creo que no hubiese dado el botón de comprar. Pero ahora, después de haberla utilizado, me gusta mucho. Me gusta lo bien que se desliza, me encanta el material, me encanta lo ligera que es a pesar de parecer mucho más robusta. Y me encanta que, honestamente, es una pieza muy estética, muy bonita. Aunque en Instagram la puedes ver en algunos sitios como si fuese una especie de pieza de estatus, honestamente, es una chorrada. No me gusta la maleta como pieza de estatus. O sea, no, me gusta porque es cómoda, muy cómoda. ¿Puede hacer lo mismo una maleta de $400? Pues probablemente sí. Lo que pasa que yo he pasado de maletas Samsonite de $100 que están súper bien también, a de repente esta otra, que es el lujo dentro de las maletas. Entonces ha sido para mí un salto brutal y honestamente, o sea, la experiencia es muy buena. Te parece una chorrada, pero cada vez que viajo, siempre pienso, voy a sacar la maleta de paseo. Al final, cuando lo piensas, las maletas y todo el equipaje de viaje son objetos emocionales que lo que hacen es acompañarte de un lugar a otro. Entonces, que esta pieza me la regalase mi familia política, pero es mi familia, pues
mola, porque al final dices, oye, pues viajan también contigo y eso mola. Además grabamos los iniciales de Eloy por un lado y las mías por otro y me parece un gesto muy bonito. Al final, una de las cosas de las que me he dado cuenta es que los productos que más me han gustado de este año no han sido productos que tengan que ser necesariamente muy caros. Algunos sí que lo son, soy consciente, pero hay otros, por ejemplo, como el incienso, que no lo es. Pero que al final lo que hacen todos ellos es sumar en mi día pequeños momentos que se mezclan con la cotidianidad y que me transmiten dos cosas: sensación de paz y sensación de movimiento, de que las cosas avanzan. Y eso es algo que por mi forma de ser lo veo clave. En fin, estos han sido los productos que más me han gustado de este año. Espero que hayas encontrado alguno que también te haya gustado a ti. Si es así, déjamelo en comentarios. Y como siempre, nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao!